Buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Este panel ha sido creado por Wilder Voltaire, acompañado por varios administradores y miembros que compusieron este panel. Un panel donde solamente se enseña la pura palabra de Dios o la palabra del Nuevo Testamento. Somos dispensadores, somos predicadores del Nuevo Testamento. ¿Quieres ser del Nuevo Testamento? ¿O no quieres saber? Y tal vez se siente el querer de saber acerca del Nuevo Testamento. Este panel te sirve o te servirá. Solamente con el número de WhatsApp tuyo puede entonces ser parte de este panel donde va a escuchar 24/7 la palabra, las enseñanzas puras. Vamos a saludar a los que comparten este mensaje, estos mensajes en sus territorios electrónicos. WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, ¿qué más? Facebook. Y estamos saludando también a los amigos de Facebook. Los contactos de Facebook. Tenemos aproximadamente como 5,000 personas, tal vez con las cuales comparto la palabra de Dios. Yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí según la voluntad de Dios. Yo doy gracias a Dios por la salud de ellos, por la existencia, por su existencia, por su trabajo. Su existencia tiene que ver su trabajo, su salud, su familia, todo. Ustedes son muy importantes para mí. Josué Antis Consoy. Buenas noches, hermano. Un placer. Josué, buenas noches, como Josué, ok. Buenas noches, Josué. Esta noche vamos sin parar, vamos a hablar sobre siempre nuestros temas, los cuales siempre no son bienvenidos para la mayoría. Siempre a una minoría, entonces, que siempre recibe esto. Es un placer ver la minoría está contenta de haber escuchado, o cuando escuchen estos mensajes que no son populares, que no son famosos, que no son comunes. Actualmente yo soy el predicador más impopular en el mundo. Yo soy el predicador más rechazado en el mundo. Y me gusta esto. Y me gusta. ¿Ok? Me gusta. Porque mis enseñanzas no son enseñanzas comunes. Y lo más importante, que nadie puede desmentirlas, desaprobarlas. Sencillamente, yo no creo eso. Pero desaprobar lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando, nadie puede desaprobarla.
Vamos a hablar esta noche sobre la oración. La oración que dice, la parte de la oración nuestro Padre, la parte que dice, lo mejor, la oración nuestro Padre que estás en los cielos. Pero la parte que dice, perdónanos nuestras deudas u ofensas. La pregunta nuestra, ¿esta oración sirve en el día de hoy? Bueno, la respuesta rápida, sin parar, sin pensar, es no, no, no. ¿Y por qué la oración perdónanos nuestras deudas no sirve en el día de hoy? Entonces, cuando yo hago la pregunta, tengo que contestarla. Sí, nuestro Padre que estás en los cielos. Puede decir otra cosa que tiene que ver con el Nuevo Testamento, con la salvación tuya o la mía. Pero acerca de que venga tu reino, esta petición no sirve, esta oración no sirve al día de hoy. Perdónanos nuestras deudas no sirve en el día de hoy. No nos metas en tentación, no sirve en el día de hoy. Yo voy a explicar. Vamos a hablar solamente, vamos a jugar los versículo por versículo. Número 1, especialmente nosotros los gentiles, debemos saber, es una obligación saber esto. Que la presencia de Cristo en la tierra está dividida en dos misiones. Una misión nacional y una misión mundial, más que internacional. Entonces, otra palabra podemos decir, una misión antes de la crucifixión, una misión después de la crucifixión. Entonces, es eso, bueno, estamos diciendo que coja su silla o su banco o cualquier cosa para sentarse y coja su mascota, su lapicero, entonces para poder coger notas. La presencia de nuestro Señor y Salvador, Dios y Rey, está aquí en la tierra, está dividida en dos misiones. La misión nacional o antes de la crucifixión o antes de la cruz y la misión mundial después de la cruz. La misión nacional que tenía que ver, cuando habla de nacional, estamos hablando de la misión que tenía que ver solamente con judíos, con cumplimiento de las profecías, las cosas que concernían a Cristo, que concernían a Cristo. Ok, entonces, y esto es espacio, entonces los libros que tienen que ver con estos cumplimientos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro, estos 4 libros tienen que ver con la conclusión del Antiguo Testamento. Y dentro de este libro, Cristo también anunció la venida del Nuevo Testamento después de su muerte o en su muerte. Por eso que yo, por esto te estoy diciendo, yo pasé con 25 años orando, blasfemando. Y yo leí palabras, cualquier palabra que aparezca o que aparece, entonces que apareció delante de mí, para mí era mía. Mas todo cuando fue Cristo que lo dijo.
Como Cristo dijo eso, tú estás diciendo que eso fue Cristo que lo dijo. Pero la pregunta, ¿con quién Cristo lo dijo? ¿A quién fue enviado este mensaje? ¿Y en qué época? Pero tiene que saber, entonces, este mensaje fue dirigido a quién, enviado a quién. Como hay un gentil, o como el mundo entero está usando Salmo 51. Por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, Salmo 51, que David escribió después de haber matado a Iría para quedarse con su mujer. Bueno, el día de hoy, hasta mujeres, entonces, el protestantismo están con catolicismo, están citando también este salmo. Oye, la cosa de David mató el hombre y se quedó con su mujer. Yo no maté a Iría. Huiría. Yo no mato a nadie, yo no maté a nadie. Y porque estoy entonces, usando este Salmo 51, que David entonces hizo su vaina, y entonces Dios resolvió con él hace como 800 y pico de años antes de Cristo vino. Hoy hay mujeres hoy están diciendo lo mismo. Entonces, Señor, entonces perdóname de que no sé de sangre derramada. Entonces, ¿qué sangre? Pasé 25 años, actuando como una persona, actuando como idiota, actuando como loco, actuando como inculto, actuando como bruto, como ciego, muy irracional. Usando cada cosa cosas que no eran mías. Ok. Es igual que cuando Cristo dijo algo aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo le está hablando con los gentiles. Y cuando Cristo enseñó a los discípulos de orar, esta oración, Cristo hizo que ellos pidieran algo que Cristo iba a dar a ellos en la cruz. Todas las cosas que Cristo entonces mencionó aquí para ellos repetir como oración a Dios, Cristo lo resolvió en la cruz. Que venga tu reino. Este reino era la muerte de Cristo. Entonces Cristo murió. Ya entonces el reino ya vino. Vino el reino. El reino ya empezó. Ven acá. ¿Cómo empezó? Sí, empezó. Bueno, la cosa que tenemos que saber. Mateo capítulo 10. Yo tengo que leer, volver a leerlo. Hacer muchas repeticiones para hacerle recordar. Entonces eso porque es bueno, porque ustedes no están acostumbrados de escuchar eso tras ningún púlpito. Mira que dice ahí. Mateo 10, versículo 5, 6, 7. Mateo. Mira qué Mateo dijo. ¿Qué dijo Mateo? Para ver que Mateo, Marcos, Lucas y Juan esta misión antes de la cruz no era misión de nosotros. No pertenecíamos nosotros los gentiles a esta misión. Mira qué dijo Cristo a los discípulos, a los 12. A estos 12 envió Jesús. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús. Envió Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador.
y les dio instrucciones diciendo, dos puntos. Y los envió a misión, ¿ok? A hacer misión, ¿ok? Por camino de gentiles, paganos, ¿ok? Nosotros, por camino de gentiles no vayáis. Escuche bien, escuche bien. No me van a decir, bueno, oh, no, eso qué sé yo, qué espiritual, que no, mira, no trate de buscar todo ese sentido teológico. Teología no entiende esto. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Esta misión que yo voy, entonces yo os mando a hacer misión. Pero no vayáis a los gentiles. No entréis en las ciudades de los samaritanos. No, también son gentiles. ¿Y dónde ellos tenían que ir? Versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde? ¿Dónde dice? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No los gentiles, no los samaritanos. Esta misión, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no era para nosotros. La misión antes de la cruz, antes de la muerte de Cristo, era sencillamente, era exclusivamente para los judíos. Es la película de los judíos. Es la movie de los judíos. El asunto de ellos. Entre ellos. Por eso la catalogamos como misión nacional. Ahora, ¿cuál fue el contenido del mensaje que Cristo envió a ellos? ¿Qué ellos fueron a hacer a las ovejas perdidas, en la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel? O en la casa de las ovejas perdidas israelitas, vamos a ponerlo así. Yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el mensaje. ¿Qué mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Otra parte dice el reino de Dios. Otra vez el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje. Es el mensaje, entonces es el mensaje diciendo a las ovejas perdidas en la casa de Israel que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Cristo está hablando de su muerte, diciendo a estas personas perdidas que el reino se ha acercado, ya está por venir. Pero este mensaje no fue enviado a los gentiles. Este mensaje no fue enviado a los samaritanos. Este mensaje está enviado especialmente a las ovejas perdidas israelitas. Hay que respetar la cosa que no es de nosotros, que no es nuestro. Entonces, yo no puedo predicar este mensaje después de la muerte de Cristo, estando el reino ahí, entonces diciendo a la gente, entonces el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que Cristo no ha muerto, no está muerto todavía. Estamos hablando de otro Cristo, pero no el Cristo que murió en la cruz, no este Cristo. Esto tal vez, bueno, yo no sé. Yo no sé. Ahora, ¿qué otra cosa que ellos tienen que hacer? Que ellos tenían que hacerse conforme a lo que Cristo les había dicho. Mira lo que Cristo dijo. Sanad enfermos. ¿Enfermos de quién? ¿De qué? ¿O de qué país? ¿De qué persona? Enfermos
israelitas, judíos, no samaritanos, no gentiles. Limpiad leprosos judíos, leprosos israelitas, no samaritanos, no gentiles. Resucitad muertos israelitas, judíos, no muertos gentiles o samaritanos. Echar fuera demonios. ¿Demonios de dónde? ¿De quién? De las ovejas perdidas de la casa de Israel. No de los gentiles, ni tampoco de los samaritanos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este mensaje fue enviado especialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Estamos hablando de la muerte de Cristo. No solamente cuando habla del reino de Dios, vamos a ver, entonces lo que está diciendo, cuando yo digo, entonces, cuando estoy diciendo que el reino de Dios era la muerte de Cristo, no, había un hombre que está esperando este reino. Vamos a consultar Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 43. Marcos 15, versículo 43. Vamos a leer entonces. Vamos a empezar el versículo 39. O leemos 36 para tener idea de lo que estamos hablando. Y corrió uno, corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Es que cuando Cristo gritó, entonces mira, llama a Elías, que ellos están, cuando Cristo dijo Eloi, 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 lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Cristo estaba en la cruz, entonces cuando gritó así, ellos dicen, entonces me la está llamando Elías. Entonces, por eso, cuando una persona está totalmente confundida, una persona no está confundida, entonces ellos están diciendo cosas que no es. Están malinterpretando cosas siempre los mentirosos, los burladores siempre se actúan así. Mira lo que dice ahí. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Versículo 37, expiró, murió. Cristo murió, ¿ok? En la cruz, ¿ok? Dice que, entonces ahora vamos a ver. Cristo murió en la cruz. Versículos 42 y 43 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de ese reposo, el reposo de los judíos. Okay. Por eso mismo que ellos mataron a Cristo, primeramente porque Cristo violó la ley del sábado. Y Cristo hizo pasar como Dios. Dicen que yo soy hijo de Dios. Y entonces, por eso, entonces, según la ley de Israel, según la ley del Antiguo Testamento, Cristo tenía que morir. La ley mató a Cristo por haber violado el sábado.
Y porque dijo que era hijo de Dios o era Dios. Entonces, versículo 43 dice, José de Arimatea, miembro de noble del concilio. Miembro noble del concilio. Noble del concilio. José de Arimatea, ¿ok? Que también esperaba el reino de Dios. Que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El hombre también esperaba el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es el cuerpo de Cristo, la muerte de Cristo. El reino de Dios ya empezó ahí mismo en la cruz. La cruz es el fin del primer testamento, la primera dispensación, o sea, el primer Adán. El mundo natural es el fin de un mundo y el inicio de otro mundo, un mundo espiritual. Entonces Cristo estableció su reino ahora en una forma como parcial. Porque todavía no tenemos que conocerlo 100%, pero todavía entonces ya está aquí. La tierra es la proyección también del reino de Dios, porque la salvación se recibe aquí en esta tierra. No cuando lleguemos entonces arriba vamos a ser salvos, sino la salvación está aquí, se consigue recibida aquí. Entonces también el lugar del tormento, también que ellos llaman infierno, pero dije tormento, también la proyección de este lugar está aquí también. Porque entonces el infierno, la perdición, que es el condenado, ya empezó aquí, la condenación empezó aquí. Y pasa la eternidad allá. Bueno, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Ok? La eternidad, entonces, en el infierno, que sea en el lugar de tormento. Porque ambos tienen su proyección acá. Es decir, que Cristo empezó su reino ya hace casi 2000 años en la cruz. El hombre José de Arimatea dice, esperaba también el reino de Dios. El Cristo mandó a decir a los hijos, a las ovejas perdidas en la casa de Israel, que el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de su muerte. Ahora, cuando uno está orando que venga a tu reino, está diciendo que Cristo vuelva, entonces bueno, otro Cristo venga a morir. Ahora dice, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas. Lo que fue lo que Cristo hizo en la cruz a través de su sangre. Vamos a ver. Entonces, lo que él mandó a ellos de pedir es lo que entonces él dio la respuesta en la cruz a través de su sangre. Vamos a ver entonces qué dijo Pablo 26 años después del regreso de Cristo al cielo, bajo de la llamada de Pablo como apóstol del Nuevo Testamento, el escritor de la doctrina cristiana, el autor de la doctrina cristiana. Mira que Pablo dijo. Colosenses. Versículo 13, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pablo dijo lo siguiente a nosotros los gentiles. ¿Ok? Es muy importante. A nosotros, Pablo dijo algo a nosotros los gentiles diciendo, y a vosotros, estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, está hablando, ¿verdad?, con nosotros los gentiles, incircuncisión. Nosotros somos llamados incircuncisión. Los israelitas, los judíos llaman la circuncisión. ¿Ok? Dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, Cristo nos dio vida juntamente con él. Escúchame. Escuche bien. Cristo nos dio vida juntamente con él. Coma. Perdonándonos todas nuestras deudas. Perdonándonos todas nuestras ofensas. Perdonándonos todos los pecados. Es decir, por esta liberación, nosotros llegamos a ser salvos o salvados. Y por eso somos salvados, somos salvos. Salvado, es decir, que para ser salvado o salvo, tú tienes que ser de algo, de alguien. Ahora, si yo estoy diciendo, Señor, perdóname mis pecados, es decir, que todavía yo tengo una carga de pecados encima de mí. Yo no soy libre todavía de pecados. Yo no soy cristiano, yo no soy salvado, yo no soy salvo. Estamos jugando con palabras, estamos jugando con vocabularios, con vocablos. No entendemos entonces lo que estamos diciendo, no entendemos su contenido, su etimología. También entonces fonéticamente, entonces estamos fonéticamente tenemos una idea, pero su etimología estamos ignorantes completamente de su naturaleza. Entonces, que dice, Cristo nos perdonó. No se está, somos perdonados. Los pecados están perdonados, las cosas están perdonadas hace casi 2000 años. Por esto, entonces, somos salvos o salvados de pecados. Salvados de. Entonces, tiene que ser de alguien o de algo. Cristo me salvó de un accidente. Cristo me salvó de una casa quemándose. Cristo me salvó de estas bestias feroces. Pero tiene que ser salvo, salvado, o sea, de algo, de alguien. Porque si tú todavía estás pidiendo perdón para los pecados, es decir, que tú estás cargado de pecado, no eres salvo todavía. No son salvados todavía. No somos salvados, pero de pecados todavía. Pues Cristo enseñó esto a sus discípulos antes de morir. Entonces Él los hizo pedir algo con lo cual que Cristo iba a dar resultado en la cruz. Que venga a tu reino, el reino vino en la cruz. Que me perdone nuestra deuda, ya lo perdonó. Entonces que nos dé, entonces que el pan de cada día, entonces el pan, Cristo es el pan. Dice el que come o coma entonces mi carne nunca tendrá hambre. Entonces el que bebe mi sangre nunca tendrá sed. Es que entonces la comida anteriormente del Antiguo Testamento está convertida en una comida espiritual que es Cristo. La gente una persona está llena, tiene su carnet, entonces su cuenta bancaria llena de dinero. Y está pidiendo entonces, dame el pan de cada día. Gente que tiene millones de pesos, de dólares. Es una burla. Es si realmente que esta oración se serviría hoy, el día de hoy. Pero no sirve. Ya no sirve porque entonces esta oración se cumplió, ¿verdad?, en la cruz. Cristo es el pan de cada día de cada uno. Entonces,
Lo único que tenemos que hacer es decirle gracias, entonces, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, por librarnos del poder de Satanás, del poder de Satanás. Por ejemplo, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. O liberándose de Satanás. Todo que entonces que Cristo nos mandó a los discípulos a pedir, Él los resolvió, lo dio en la cruz. Muchas personas no dan importancia. Yo también no daba importancia a la muerte de Cristo. Para mí, lo más importante es el regreso de Él. ¿El regreso de Él a quién? ¿Para quién? Cristo no vino. Entonces, yo no puedo decir que estoy en proceso de ser salvo. Él dice, no, yo no soy salvo. A menos tú estés en proceso de ser salvo. A menos que están en proceso de ser salvo. Pero cuando tú eres, yo soy salvado, yo soy salvo, es decir, entonces ya está hecho ya. El pan de cada día. El pan. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Cristo, ¿ok? Vamos a ver. Mismo Mateo. Mateo dice, perdónanos nuestras deudas. Pues ya, entonces ya están perdonadas en la cruz. Por ejemplo, cuando dice, capítulo 6, dice, y no nos metas en tentación, más líbranos de Satanás o del mal, del maligno. Líbranos del maligno. Y ya hicimos una petición, Señor, por favor, líbrame del maligno, líbrame de Satanás. Es decir, que todavía tú no estás libre. Tú eres prisionero de Satanás. Tú eres encadenado, ¿verdad?, de Satanás o por Satanás. Tú eres esclavo de Satanás. Es decir, cuando dice líbrame de Satanás, es decir, que entonces todavía Satanás tenía el poder de la muerte en su mano. Pero Cristo los mandó ellos a pedir eso al Padre. Ellos lo pidieron, el Padre le dio entonces la respuesta a ellos en la cruz. Si no, estamos lejos de la realidad. Si estamos, no sé, por cuántos años hay personas que murieron entonces blasfemando, pidiendo perdón o la liberación de Satanás. La liberación entonces de ellos de parte de Satanás. Entonces, de Satanás. Su liberación espiritual, porque entonces están pidiendo, líbrame de Satanás, líbrame del diablo. Y entonces al otro lado están diciendo, yo soy cristiano. ¿Cómo tú eres cristiano si todavía tú estás pidiendo que entonces que te libre la verdad de Satanás? ¿Cómo tú eres cristiano si estás diciendo que te perdone las ofensas, los pecados? Tú estás cargado de pecado, tú estás pidiendo y estás diciendo, yo soy cristiano. Están jugando con palabras. Entonces parece que yo no entiendo. Bueno, ya hay que entenderlo porque entonces es porque también yo pasé 25 años en esto también. Hay que entender, entonces Dios tiene que revelar esto entonces a alguien que Él quiera. Él me hizo el favor, Él me lo reveló, Él abrió mi espíritu para entender los misterios o algunos, algún porciento muy mínimo, muy pequeño de misterios de su reino, pero sin ninguna contribución de mi parte.
Entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso antes de la muerte de Cristo. Vamos a ver entonces qué pasó, porque Satanás tenía el poder de la muerte. Primeramente, Pablo, después de 25 años o 20 años, o 25, 20, de 20 para arriba de años, Pablo recibió de parte de Cristo estas palabras, diciendo entonces aquí, no solamente el reino ya está aquí, el reino está aquí. Entonces, no solamente está aquí, hay algo que pasó que ni tú ni yo no sabíamos cuándo pasó. Porque Cristo trajo un reino totalmente, puramente espiritual. Las cosas que pasaron antes de Cristo, por ejemplo, esto es un muro. Este por acá, atrás, este muro representa entonces el primer mundo. Entonces, con Pablo habla de dos Adán. El primer Adán, abajo del primer Adán tenía entonces, tenía entonces la parte, la ley, o que sea, la parte, el tiempo, la parte de inocencia, también la parte moral, la ley moral, cuando aprendí de Abraham, bajo la de primer Adán también tenía lo que se llama la ley de Moisés, que empezó en Éxodos. Entonces, todo que están bajo de la dispensación del primer Adán, entonces tenían la misma característica del primer Adán. El primer Adán era natural, era de la tierra, era producto de la tierra, el primer Adán. Entonces, todos están bajo de su dominación o de su bandera. Entonces, todos eran naturales también. Todo lo que pasó antes de Cristo era natural. Los salmos eran naturales. El sábado era natural. Diezmo era natural. Entonces, todo lo que pasó, toda la ceremonia que hicieron, los himnos, los cantos, todos eran naturales. Es decir, que cuando hablamos de natural, es algo que no produce vida eterna al espíritu. Algo que no es eterno. Natural se queda natural, es producto de la tierra. Ya no hubo salvación en ellos, en ninguno de ellos. Entonces es natural. Entonces, si tú vas a leer un salmo que sea 120, que sea 150, que sea 51, que sea... Todos esos salmos eran naturales. Es decir, que los salmos, entonces, no por la salvación del espíritu que es, el espíritu que los salmistas cantaban o inventaron o que sea, crearon estos o compusieron estos salmos, estos himnos, estos cánticos, y ellos pusieron melodía entonces en esos salmos. Pero era porque Dios los liberó, ¿verdad? Debajo de los filisteos, físicamente, no los mataban. Entonces, por estas razones, ellos cantaban con panderos, con todo tipo de instrumentos naturales, entonces, para dar gloria a Dios, porque Dios los había salvado físicamente de los enemigos. Esto no tiene nada que ver con alma, con la vida eterna. Entonces, todos eran naturales. Ahora, aquí está para este lado, antes de Cristo. Entonces, esto es la cruz. Encima de la cruz entonces es el fin de este lado. La cruz es el inicio de este lado, que es el Nuevo Testamento. Después de la cruz, todo que están ahí, que eran natural, se convierte en espiritual ahora. Entonces, por eso tú vas a ver que Pablo habla de salmos, himnos, cánticos espirituales, pero nunca habló anteriormente de salmos espirituales. Espiritual, porque entonces salmos que tiene que ver con el espíritu, con salvar el alma. Entonces, por habernos salvado, entonces estamos cantando himnos, alabando a él por la salvación, por la liberación espiritual. Entonces, todo lo que tiene que ver con Cristo ahí, entonces, nuestra referencia debe ser Cristo. Ahora, cuando tú sobrepasas, o que sea, tú rebasas, tú saltas la cruz, y para llegar entonces atrás, o 200, 1000, 2000 años atrás, o 3 años atrás, a encontrar con Moisés,
con Abraham, entonces ya tú volviste entonces al mundo de la muerte. Porque Pablo dice aquí, la muerte reinaba de Adán hasta Moisés. El Cristo encontró todo el mundo muerto en pecado. Cristo, entre el primer Adán, es la muerte. El segundo Adán, que Cristo, es la resurrección. Es decir, cuando Cristo vino, encontró el mundo entero muerto en pecado. Entonces Cristo resucitó a algunos de ellos y le dio vida. Entonces aquí, ahora, cuando tú saltas haciendo referencia a David, o yo bailo como David, entonces tú estás haciendo referencia entonces a un reino de la muerte, a un testamento de la muerte, una dispensación de la muerte. Entonces tú ignorando entonces la cruz, o que sea la crucifixión, o el testamento, o la dispensación que te dio la vida. La referencia nuestra debe ser Cristo. Entonces no podemos achalatar, o sea, romper este muro. No se rompa, no puede romper. Igual. Es muy importante esto. Tú ves, todas las personas, ellos están cantando refiriéndose a quién, a Ose, a David, a qué sé yo qué, pero entonces se refieren a un reino, a un mundo de la muerte, lo cual no podía proporcionar vida al espíritu del hombre, al alma del hombre, porque Cristo encontró todo el mundo muerto. Cristo es la resurrección de los muertos. Entonces la referencia nuestra debe ser de Cristo para acá. Entonces, es que Cristo, oye, es muy importante así. ¿Qué está diciendo aquí? Vamos a leer. El reino de Cristo que Cristo trajo no es un reino para comer habichuela con dulce, para comer arroz con habichuelas. No para comer entonces plátano con huevos. No. Es un reino de gozo, de amor. Es un reino espiritual, pero no es carnal como el reino entonces de David. Como el reino entonces de David, el trono de David. Era trono carnal. Entonces Cristo convirtió todo en espiritual. Mira qué dice ahí. Dice ahí, Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahora, después de haber recibido perdón para nuestras deudas, para nuestras ofensas, para nuestros pecados en la cruz, porque estábamos muertos por la incircuncisión de nuestra carne. Cristo, entonces, al resucitarse, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos, no algunos, no, todos nuestros pecados o todas nuestras ofensas, todas nuestras deudas. Ahora, después de haber recibido este perdón de liberación de nuestra alma, ya está descargado, salvado. Entonces Pablo dice lo siguiente. Ahora Pablo dice lo siguiente. Con gozo, dando gracias al Padre. No con tristeza, con la gente está diciendo, Señor, estás haciendo, gritando, Señor, problema de la familia, de los muchachos, dinero, el moro, Señor. Eso no son personas salvas. Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre. Me gusta el verbo que viene, que está en pasado como compuesto, ¿verdad? Que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. Es la primera razón por la cual debemos con gozo dar gracias a Él. Porque nos hizo ya aptos. Aquí no dice nos hará aptos cuando Él venga. No, cuando Él viene, o Él vendrá, no. Cuando Él vendrá, o Él vendrá cuando Él viene, no. Él dice, nos hizo ya aptos para participar de la herencia de los santos en luz, punto y coma. La primera razón. Pero con gozo, sí. La segunda para dar gracias a Él, pero no pedir. Señor, yo quiero, Señor, que me dé mi herencia. La herencia me prometiste, Señor. Yo lo que tú me prometiste, quiero que tú me la des hoy. No. Porque ya la recibimos. Pero si tú la recibiste, porque tú no tienes. Porque tú no tienes, o tú no te has dado, o tal vez tú la tienes, pero tú no tenías esta conciencia. Esta noche, el Señor me mandó a decirte, si tú eres parte de los herederos de este reino, ya tú tienes entonces tu herencia, por la muerte de Cristo. Tú naturalmente lo que tú tienes que decir es dando gracias a Él, sin ninguna condición. 13 dice, Dios nos ha librado. Wow, liberar. Estamos hablando, vamos a buscar salvar. Librar, salvar. Es que librar de, salvar de. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o de Satanás. De la potestad. ¿Librado de qué? ¿Salvado de qué? De la potestad de las tinieblas. Es decir que, sabrado, entonces, cuando tú estás diciendo que yo ando en el camino de la muerte, recitando entonces el Salmo de David, que está entonces un testamento de la muerte. Tú estás repitiendo lo mismo, la misma vaina que David dio, la misma vaina de la muerte que David entonces dio. Pero aquí, Cristo ya nos libró, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es la segunda razón por la cual debemos dar gracias al Padre. La primera, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí después a un punto y coma. Versículo 13 de Colosenses, capítulo 1, dice, el cual, el mismo Dios, nos ha librado, nos ha salvado. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas, es decir, de Satanás. Ahora, en cada banco de su congregación, cuando está diciendo Satanás está aquí, esto no es una iglesia de Cristo, es iglesia de Cristo. Porque ¿dónde está la iglesia de Cristo? Satanás no puede entrar. Porque es una iglesia de luz. Satanás es de tinieblas. Ok. Dice aquí. La segunda razón para dar gracias a Dios, no pedir a Dios. Señor, que libre, por favor, yo quiero que me libre, que me libre del poder de los lazos de Satanás. Padre Celestial, el enemigo está, qué sé yo, que está sucio. El enemigo está sucio. Y por eso mismo que entonces nos ha librado del enemigo, de esto. Satanás no es enemigo más de nosotros, porque está derrotado por Cristo. Una persona derrotada no puede ser enemiga. Jamás. A menos que la palabra enemiga entonces ya ha perdido su sentido.
Ok. La tercera razón para dar gracias a Dios, oye bien, porque perdona de que dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La primera razón por la cual debemos dar gracias a Dios con gozo es la siguiente. Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, donde en la luz, no en tiniebla. Si la congregación suya está llena de verdadeza de espíritu malo, él dice que esta congregación no pertenece a Cristo, sino a Satanás. Número 2. Porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Número 3. Dios nos ha nos levantó y nos puso a sentar en el reino de su amado Hijo. Vamos a volver a la oración que dice entonces que venga tu reino. Bien, entonces Pablo me dice entonces yo fui trasladado por Dios a este reino por la fe. ¿Cómo estoy sentado en un reino mientras estoy pidiendo a Dios que venga a este reino? ¿Qué maldito reino que estoy pidiendo ahora? Porque si estoy dentro del reino, Cristo, Dios hace casi 2000 años por la muerte de Cristo, Cristo resucitó junto conmigo, con mi nombre. No con esta carne, porque esta carne no existía todavía. Es decir, que Wilder, entonces esta carne, Wilder siendo humano, era futuro. Cuando Cristo me salvó, os fue conmigo, con mi vida al cielo. Mis pecados, los pecados que podrían entonces perjudicarme, que podrían causar mi muerte entonces eterna, Cristo los perdonó. Perdonó hasta los pecados futuros, porque yo era futuro también, en el momento que Cristo murió. Es decir, los pecados que esta carne cometerán entonces mañana, pasado mañana, estos todos son perdonados. En este caso, dice entonces, Cristo no, porque estoy sentado, yo fui trasladado por Dios al reino de su amado Hijo. Y también dice en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, es por esta razón misma, después de haber perdonado los pecados míos, las ofensas mías, las deudas mías, entonces después de haberme librado de la potestad de Satanás o de las tinieblas, después de haberme hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz, me declaró que una hora entonces cristiano o salvado y me trasladó de una vez al reino de su Hijo amado, donde que mi vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Y entonces mi vida no está aquí. La carne está aquí, la conciencia está aquí, porque la conciencia tiene que estar segura, tiene que estar consciente que la salvación es el producto de la gracia de Cristo sin ninguna contribución de mi parte. Nuestro trabajo es dar gracias a Él. Es no pedir, Señor, que perdone mis pecados. Cuando tú estés diciendo eso, tú estás diciendo que entonces tú estás cargado de pecados, tú no eres salvo todavía, tú no eres salvado todavía, tú no eres libre todavía de pecados.
Es otra palabra, no eres cristiano. O entonces, bueno, ¿cómo está diciendo? Ahora los pecados que nosotros cometemos cada día. ¿Qué vas a hacer con esos pecados? ¿No hay que pedir perdón por ellos? Ahora la pregunta mía, ¿cuáles son los pecados entonces que Cristo entonces perdonó? ¿Cuáles son? Es uno. Y cuando Cristo perdonó esos pecados, entonces tú existías. Él te dice, bueno, yo te perdoné los pecados, entonces, bueno, entonces no vuelve a pecar más. Él te dijo eso cuando perdonó los pecados en su muerte. Él había dicho eso a ti, o a tu padre, o a tus abuelos. Entonces, desde cuando Cristo murió, aproximadamente tiene entonces casi como 2000 años, faltan como 15 años, 15 o 18 años entonces para terminar, 15 años o 18 para tener entonces 2000 años. Entonces, ¿tú tienes 2000 años de existencia? ¿O casi 2000 años? Cristo te habló, te dijo entonces, bueno, los pecados que Él te perdonó y los pecados entonces pasaste, ahora entonces tú vuelves a pecar. Lo único que tiene que hacer mi hijo, lo único que tiene que hacer mi hermano, es decir, entonces, arrodíllate, entonces diga, Señor, gracias por los mis pecados, pero los pecados que Cristo eliminó, Cristo perdonó, los pecados, entonces, ahora entonces estos pecados entonces después de haber perdonado esos pecados, nos puso libres. No solamente perdonó los pecados, nos libraron de Satanás también, y la libramos también, tanto esto, vamos a ver. Wow, vamos a, el día y el momento está llegando, Vamos a ver. Romanos capítulo 8. Versículo 3. Mira que Pablo, el apóstol de los gentiles o el fundador de la doctrina cristiana, mira lo que dijo. No los pastores de hoy, no los concilios de hoy, no. Pero Pablo que dijo esto. Porque lo que era imposible para la ley, es Romanos 8, ¿ok? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne la rindió débil, porque la ley era una ley de la carne tenía potestad sobre esta ley, la ley del Antiguo Testamento, la ley del diezmo, del sábado y de todo, lo que tú estás practicando en tu congregación, en tu templo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, Dios condenó al pecado en la carne. Yo voy a repetir eso. Dios condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso, señores? Dios condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Como tú no tienes que ser bachiller, tú no tienes que ser profesional, lo que sea, doctor. Cualquier inculto entiende esto. Que el pecado está condenado por Cristo, por Dios en la cruz a través de la sangre de Cristo. Cristo lo que condenó al pecado. El pecado no tiene más poder para afectar la salud, la salvación que Cristo nos ha dado. Porque entonces, y esta ley, la ley de la fe, la ley del Espíritu, el pecado no puede ponerla débil más, porque Cristo condenó el pecado. Lo puso preso eternamente. Ya está condenado. La carne, entonces, por eso Pablo dijo, los deseos de la carne son opuestos a los deseos del Espíritu. Son enemigos.
Lo que la carne hizo no puede afectar el espíritu, porque son enemigos. El espíritu ha sido salvado por Cristo para siempre, porque el espíritu fue librado por Dios de Satanás. El espíritu fue trasladado por Dios al reino de su amado Hijo. El espíritu es totalmente protegido entonces en Cristo, por Cristo, en Dios. Es decir, que no hay forma que Satanás, el pecado de la carne, puede quitar o afectar esta salvación. La carne está totalmente maldecida o maldita desde Edén. Dios maldijo entonces la tierra. Pero todas las cosas que tienen que ver con tierra fueron también maldecidas o malditas. La carne producto de la tierra es la tierra misma, la carne. La carne volverá a la tierra. Es tierra que camina sobre tierra. Esta carne también fue maldecida por Cristo, fue maldita por Cristo, por Dios, desde Edén. Ahora entonces lo que molestaba al mundo era el pecado en la carne. Cristo vino en la cruz, entonces lo condenó. En este caso, cualquier cosa que la carne hizo, el carne está buscando la confirmación de su propia destrucción. La carne hizo su vaina, la carne pagará la consecuencia de su vaina. Y por eso cuando decimos que salvo siempre salvo, la gente piensa que somos borrachos. Nosotros borrachos. Nosotros no somos borrachos. Somos conducidos manejados por el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Cuando tú estás cantando, cuando yo cantaba en el protestantismo durante 25 años, ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 apodérate de mí, apodérate. Es decir, que entonces cuando yo decía que el Espíritu que venga, venga, que venga, es decir, no lo tenía, escúchame, no lo tenía. Cuando yo sabía que no lo tengo. Cuando no tiene algo, Pablo dice en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Es decir, te está pidiendo algo que venga, entonces tú no lo tienes. Si tú no lo tienes, tú no perteneces a Cristo. Punto. Y por eso entonces no hay que decir gracias a Él por el Espíritu Santo porque tú no lo has recibido todavía, porque tú estás pidiéndolo. Y no debería hacer esto. Porque todo lo que Cristo ha hecho, todo va en la cruz. Y por eso sus gente no están pidiendo esto, están agradeciendo a Él, rindiendo gracias a Él por la liberación eterna de la potestad de las tinieblas, por hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, por trasladarnos al reino de su Hijo amado para siempre, para esconder o proteger nuestra vida con Cristo en Dios para siempre. Satanás, pecado, el mundo no tiene poder sobre mí, porque sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es una iglesia inmortal. Inmortal. A tal punto la gente está de la reforma de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué blasfemia? Hoy yo dicen que la iglesia fue depravada. Dice Martín Lutero reformó la iglesia. Yo no sé qué reformó. ¿Qué reformó entonces Martín Lutero? Porque protestante no existía para reformarlo. Tal vez entonces reformó, tal vez entonces está
la congregación normal. El protestante es una rama de la Asamblea Católica Reformada por su miembro Martín Lutero, 1517. Pero la Iglesia de Cristo nunca ha sido depravada por nadie, porque es una iglesia inmortal, intocable. Nadie puede tocar esta iglesia. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¡Oye! Por favor. Y yo siempre he dicho esto. Yo sigo diciendo lo mismo que Pablo dice. El protestantismo no es el cristianismo. Un protestante no es un cristiano. Yo estoy diciendo esto. Hasta ahí. Perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas. Esta oración no sirve en el día de hoy. Es una blasfemia. Cualquier que siga repitiendo esta oración hasta la muerte, entonces esta persona, este Cristo nunca ha llegado, nunca ha muerto, ¿no? Nunca murió para esta persona. Está esperando un Cristo, entonces otro Cristo. Porque muriendo esperando otro Cristo. Entonces diciendo perdónanos nuestras deudas. Entonces esta persona es muerta, cargada de pecados, los cuales no han sido perdonados por Cristo en la cruz. Porque los que recibieron entonces el perdón, Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de Satanás o de las tinieblas. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, perdón de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es darle gracias por todo. Señor, gracias por todo. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón de nuestras iniquidades, de todas nuestras iniquidades. Gracias por el perdón de todas nuestras ofensas. Gracias, Señor, por el Espíritu suyo, por el Espíritu tuyo, que tú has puesto en mi corazón como sello, como garantía eterna de mi salvación. Gracias, Señor, por haberme librado de la potestad de las tinieblas, por haberme trasladado al reino de su Hijo eternamente. Demos gracias, Señor. Gracias y gracias. Y también gracias por todos los positivos y por todos los negativos. Porque me has perdonado antes de mi existencia humana todas mis deudades, todas mis ofensas o todos mis pecados. Will del Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.